Como decía, señor vicerrector, estimada decana, estimado decano de la Facultad de Ciencias, colegas del departamento, compañeros, compañeras, estudiantado, responsables de entidades profesionales, querida familia, amigos, agradezco la oportunidad que se me brinda en este Día del Patrón. Espero no aburriros y estar a la altura de vuestras expectativas esta mañana. Intentaré mostraros algunos avances de la investigación sobre educación y emergencia climática, bajo la convicción de que es posible educar a tiempo y encontrar soluciones a algunos de los problemas y desafíos que nos marca la sociedad de nuestro tiempo. Con el título Educar a tiempo, desafíos de la investigación educativa ante la emergencia climática, he tratado de clarificar y compartir con vosotros algunas de las ideas en las que venimos trabajando en los últimos años. Comienzo aclarando el porqué del término emergencia climática en el título y no cambio climático. A mi modo de ver, porque visualiza mejor la necesidad de la acción inmediata ante situaciones de riesgo insoslayable y nos pone sobre aviso insistiendo en que no estamos ante una emergencia súbita y repentina que podamos resolver con una fórmula milagrosa. Disculpad, que creo que... Estamos ante un problema que requiere de estrategias de largo alcance y no entiende de fronteras, que suscita polémica ciudadana y confrontación ideológica, que está sujeto a opiniones divergentes y discrepancias. También que indigna y moviliza a los jóvenes más preocupados por su futuro, que da dolor de cabeza al profesorado, a quienes diseñan el currículum o escriben textos escolares. No basta con modelizar este problema, explicar sus causas y predecir tendencias, que no es poco. Además, debemos lidiar con implicaciones de variable compleja relacionadas con la dimensión social y la gobernanza de riesgos y amenazas. El cambio climático está en nuestras vidas, mal que nos pese. Tratemos de ignorarlo, negarlo o distanciarlo de nuestro espacio vital. Podemos pensar que el problema lo tienen los osos polares y los pingüinos, o que afectará solamente a quienes habitan el litoral costero y las cuencas inundables. Podemos hacer oídos sordos a lo que ocurre en la realidad, como la orquesta del Titanic, que con el agua hasta el cuello continúa interpretando su partitura como si no fuese con ella. El cambio climático es un fenómeno global. Sus efectos y consecuencias nos afectan a todos cada vez con más intensidad y con mayor persistencia y frecuencia de la esperada. Representa una de las cuestiones de mayor relevancia científica y preocupación social. Marca retos inéditos en el siglo XXI, cuyos vínculos con otros graves problemas como migraciones y guerras no son ajenos a la crisis climática, tras los cuales encontramos siempre intereses relacionados con las energías fósiles o con los recursos naturales y territoriales. Y esta complejidad nos obliga a aproximarnos al fenómeno desde una perspectiva interdisciplinar que trate de conectar las ciencias del clima con las ciencias sociales, las ciencias y las ciencias de la educación. Reconocer que hay problemas ambientales viene de lejos, que esos problemas alteran los ciclos naturales es algo que nos vienen advirtiendo los científicos desde hace más de medio siglo. Lo más novedoso de estos problemas climáticos es su persistencia en el tiempo, su dimensión poliédrica y enmarañada, siendo en nuestros días el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, como todos sabéis, una de las mayores preocupaciones por su contribución al aumento de las temperaturas. Las causas del calentamiento global no se evidencian hasta mitad del siglo XX, con los hallazgos de las mediciones indirectas que se empiezan a hacer estudiando las burbujas de CO2 en glaciales y en los polos, y que, como veis en el gráfico de la izquierda, se mantienen de una manera estable a lo largo de miles y miles de años. Sin embargo, llegado el comienzo del siglo XX, vemos cómo se produce un incremento exponencial que muestra una progresión creciente de los niveles de emisiones de CO2.
El consenso científico es unánime y no deja resquicio a la duda. El calentamiento global responde a un aumento inequívoco y continuo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Los hallazgos disponibles son concluyentes, lo dicen los científicos, mostrando un firme acuerdo en el diagnóstico de la situación de emergencia y sus previsiones. Por eso se habla de crisis ambiental y más concretamente de crisis climática. Gracias a las ciencias del clima sabemos que en la era del Holoceno hemos abierto una puerta nueva en la escala de la representación de los tiempos geológicos, que disponemos de registros para afirmar que estamos ante un nuevo episodio que llamamos antropoceno y que la base de los cambios del clima en este periodo correlaciona altamente con los elevados niveles de gases que emitimos a la atmósfera desde finales del 19. La investigación de vanguardia sobre este sorpaso de límites indica que hemos cruzado ya algunos puntos de inflexión, lo que suelen llamarse tipping point. Los quesitos verdes centrales pues, muestran todavía espacios y niveles de control de algunas de las problemáticas ambientales, variables que todavía, como la acidificación de océanos, emisión de aerosoles o incluso el tamaño del agujero de ozono, parece que se mantienen en ese nivel de círculo central coloreado en verde. Otras variables, las de rojo intenso, muestran límites irreversibles ya sin solución. Aquí podríamos hablar de lo que se llama la desaparición la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad genética. Con relación a los umbrales climáticos, que los tenemos en la parte superior de los dos gráficos, pues aún podemos llegar a tiempo si somos capaces de reducir emisiones, incluso habiendo superado esos primeros umbrales que ya nos manifiesta el segundo gráfico de la derecha. Por tanto, hay margen de mejora si paramos las emisiones globales, eso dicen los científicos, y adoptamos soluciones basadas en la naturaleza. Los objetivos climáticos más ambiciosos están ligados a dos hitos, que todos habéis oído hablar de ellos. El primero, el protocolo no vinculante de Kioto, promulgado en el 92, y en segundo lugar el Acuerdo de París. La retirada de Estados Unidos en la pasada legislatura de Donald Trump, siendo uno de los países con mayores cuotas de emisiones junto con China e India, debilitó gravemente este segundo tratado, el Acuerdo de París, perdiendo una oportunidad mundial y relajando los compromisos. A día de hoy estamos lejos de cumplir el objetivo que se marcaba en el Acuerdo de París, de situarnos entre 1,5 grados y 2 grados. Antropoceno, capitaloceno, cambio global y calentamiento antrópico son vocablos con los que nos vamos familiarizando cada vez más. Otros más exóticos representan señas de identidad de nuestra era, al etiquetar nuevas formas de amenazas vitales, refugiados climáticos, permisos laborales climáticos y otra serie de fragilidades relacionadas con la salud mental, solastalgia, ecoansiedad, tristeza e incluso depresión climática. Permitidme que me detenga un minuto en esta figura singular, que desde mi punto de vista me parece que representa de una manera muy didáctica el problema ante el que nos situamos. Lo que es la representación de la izquierda superior son las famosas bandas de Hawking con las que el telediario de vez en cuando nos muestra que lo azul eran épocas de menor temperatura y que se van concentrando hacia la derecha en un color rojo más intenso. Pero el interés de la presentación es que si nos fijamos en el primer piso, aquellas personas que nacieron en 1950, posiblemente hay alguien en la sala, que a los 70 años ya cumplido en 2020 han empezado, primer piso, han empezado ya a tener sus primeros indicios de que esto del cambio climático parece que va en serio. Si nos situamos en el segundo piso están los nacidos en 1980, en 2050 cumplirán sus 70 años y pues van a ser con toda seguridad, son ya generaciones que van a experimentar olas de calor mayores que la cohorte anterior y menores que la siguiente. Los del piso 3 son los nacidos
en el 2020, que llegarán a 2080 con sus 70 años y aquí podemos invertir, podemos mover lo que sería las bandas de Hawkins y pensar que los pies son la parte más fría y la cabeza la parte más caliente, en lo que son los escenarios de probabilidades con los que juegan los climatólogos. De manera que las personas que nacieron en el 2020 van a llegar a los 70 años posiblemente con los pies calientes y la cabeza más caliente todavía. Esto no es un recurso didáctico trivial, es un dato sacado del informe del panel científico publicado en 2023, que suelen traducir y aún no está disponible la traducción. El calentamiento global afecta al cultivo de la vid y del olivo, a las barreras de coral oceánico y a las aves migratorias, a las abejas y a los gorriones, a los neveros de Sierra Nevada y al mosaico de ecosistemas de las marismas de Doñana. Zarandea océanos y derrite glaciares, se manifiesta con sequías o dramáticas turbulencias en nuestra costa mediterránea, en forma de gotas frías, danas, diluvios y riadas incontrolables. Las recientes catástrofes meteorológicas ocurridas en el Levante y sur de España marcan hitos que nos llevan a preguntarnos sin tregua en qué estamos fallando y qué podemos hacer para evitar estas tragedias desde el modesto campo de la educación o de la investigación educativa. Yo diría que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Con frecuencia escuchamos el eslogan de que hay que hacer más pedagogía, y esto lo dicen los medios de comunicación. La sociedad llama a nuestra puerta justo a toro pasado. La educación climática debe de asumir un rol más preventivo y paliativo, sin renunciar a nuestra misión de intervención terapéutica, pero es mejor prevenir que curar. La alfabetización climática pasa también por desarrollar en la población competencias preventivas de respuesta ante las amenazas climáticas, que debemos sistematizar desde la investigación e intervención educativa. Debemos incrementar los niveles de alfabetización climática de nuestra población y contribuir a construir cultura preventiva de riesgo. En los ámbitos educativos, pero también en los sociocomunitarios. La alfabetización climática nos plantea el reto de llegar a todos los sectores y niveles de la sociedad. Aquí hay negocio también en términos empresariales. Bueno, no sé si esto lo decimos en esta facultad. Más allá de la escuela. Es decir, la prevención de riesgos climáticos y su gobernanza abren nuevos espacios de negocio, entre comillas, de formación, de investigación e intervención educativa en la formación de sectores profesionales, empresariales, políticos, técnicos, que hemos de aprovechar en la universidad en general y en la Facultad de Educación. Y es un reto ineludible que nos toca de lleno como investigadores y profesorado de la Facultad de Educación. Pero hemos de ser cautelosos en la representación que hagamos, no sea que promovamos una visión excesivamente optimista o bien excesivamente catastrofista. Los estudios internacionales, desde el punto de vista más sociológico, desde el punto de vista de las ciencias sociales en general, aportan visiones y dan datos que son, de alguna manera, dignos de revisión. Por ejemplo, uno de los estudios recientes muestra que el 83% de los jóvenes reconoce, percibe, que están fallando las medidas de protección ambiental. El 75% se siente entre muy preocupado y moderadamente preocupado. Y más del 50% experimenta emociones de tristeza, enfado, ansiedad, impotencia e incluso culpa ante la crisis climática. Hay un 45% que afirma que la crisis climática afecta a su vida cotidiana. Los estudios que venimos realizando en torno al proyecto ResClima, conjuntamente con la Universidad de Santiago de Compostela, han identificado incrementos significativos de lo que es el cambio emocional entre estudiantes de primero a cuarto de la ESO, incrementándose los niveles a medida que progresan en el sistema educativo. Es decir, los de cuarto sienten más esta desafección hacia estos problemas y lo sienten también desde esa visión de problemas de salud mental.
Resultados similares se obtuvieron al comparar muestras de universitarios españoles, al comparar qué es lo que aprenden los de primero con los de cuarto al acabar un grado, pero no solo en España, también en México. Y lo hicimos antes y después de cursar estudios universitarios. Y ponía la conclusión global más importante sería que el débil impacto que tienen los programas formativos en cuanto a alfabetización climática, también en los ámbitos de la formación universitaria. La educación climática ha de ayudar a tomar conciencia de la responsabilidad de los gobiernos y anticiparse. Tomar como referencia la base disponible de conocimiento científico, ¿para qué lo queremos?, sobre olas de calor, tormentas, inundaciones, huracanes y demás adversidades meteorológicas, que son predecibles, no pasa como los terremotos, que además permitirían reducir de manera considerable la vulnerabilidad y la exposición de las poblaciones. Dice el profesor Marcén que no hay un Dios que nos proteja, pero unos meditados protocolos sí podrían ayudarnos en este ámbito. También hay quien piensa que hay que apalear al científico. Así lo expresaba la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recientemente honoris causa por la Universidad de Granada, en su terrorífica obra sobre voces de Chernobyl. Y dice lo siguiente, dice, un día vino en helicóptero un grupo de científicos. Venían con trajes de goma, botas altas, gafas de protección, parecían cosmonautas. Una abuela se acerca a uno de ellos y le suelta, ¿y tú quién eres? Yo soy un científico. ¿Con qué un científico, Mirad cómo se ha disfrazado, todo enmascarado. ¿Y nosotros qué? Y se lanzó con él con un palo. Continúa Svetlana. Dice, más de una vez me ha pasado por la cabeza la idea de que llegaría un día en que se abriría la caza del científico. Igual que en la Edad Media ocurrió con los médicos, a los que se daba caza, se ahogaba y se quemaba en la hoguera. Algo similar ocurrió también, desafortunadamente, el mes pasado, con un investigador del CSIC, tras algunos comentarios públicos en una entrevista donde afirmaba: estamos en un mundo del revés, un científico apunta con el dedo un problema y la gente mira el dedo y no el problema. Y como luego ha ocurrido una gran catástrofe, el que tiene la culpa es el científico. La educación juega un papel importante para reforzar la confianza pública en los científicos, como factor esencial de la aceptación generalizada de soluciones basadas en la ciencia. Otro trabajo reciente liderado por el profesor Meibach del Instituto de Comunicación Climática de Washington, no pretendo nada, tenemos un trabajo con él de hace algunos años, el trabajo se ha realizado con megamuestras de 70 países y reconoce que la ciudadanía mundial confía ampliamente en el trabajo de los científicos, si bien su confianza es un poquito menor en lo que se refiere a los científicos específicos del clima. La última encuesta demoscópica de CECID sobre la percepción social de la ciencia en España, realizada en 23, reconoce que cerca del 80% de la población española valora positivamente la labor que realizan los científicos. También quedan por encima de los científicos los médicos y el profesorado. En torno al 10% se sitúan los políticos. ¿Qué sería de nuestra civilización sin los científicos? También sin los médicos y los profesores. Sin los científicos y sus predicciones de probabilidad que no de certeza. Aquí también tenemos caldo de cultivo los científicos de la educación, en mayúsculas y sin comillas. Para investigar cómo contribuir a aprendizajes duraderos que asienten una cultura del riesgo climático que bregue con las probabilidades y tolere las incertidumbres, que cultive el pensamiento crítico y la argumentación basada en pruebas, que dote a nuestros estudiantes de armas para refutar las especulaciones peregrinas y las teorías conspiranoicas. El conocimiento científico maneja abstracciones y lenguajes alejados de la cultura popular y del currículum escolar, que la escuela trata de conectar mediante procesos educativos de calidad, con metodologías contrastadas y recursos didácticos adecuados, desde procesos de aprendizaje motivadores, estimulantes, activos y significativos. La investigación educativa ayuda a seleccionar las mejores metodologías y a clarificar ideas previas y de construir concepciones erróneas, también a contraargumentar bulos y destronar ficciones
pseudocientíficas sutiles que manejan de alguna manera nuestra manera de ver las cosas. No recomiendo el libro, pero de alguna manera sí que muestro cómo hay literatura oportunista también que busca espacios de negocio en estos ámbitos. La investigación sobre los procesos de aprendizaje y representación social de amenazas climáticas y riesgos nos ayuda a diferenciar el tiempo del clima, que no hay un agujero de ozono en el efecto invernadero, que el calentamiento global no es lo mismo que el cambio climático y que la COVID no se combate con lejía, que el creacionismo es una fe y no es una teoría y que los terraplanistas se han quedado anclados en la Edad Media. También que las vacunas salvan vidas. El negacionismo climático es un síndrome de nuestro tiempo. Detrás de estos mensajes se ocultan tipologías de negacionismo desinformado, ignorante, dogmático o interesado. Y más recientemente, perfiles que tratan de retardar, entorpecer o procrastinar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación climática, de manera sutil. La prensa profesional, en estos días de noviembre pasado, ha asumido una tarea colosal, una tarea pedagógica colosal respecto a la divulgación de información relevante sobre los fenómenos meteorológicos y sus probables conexiones con el clima y con la crisis climática. No voy a recordar hoy lo que es una dana, ni las causas que la determinan, pero sí os voy a recomendar el último programa de Órbita Laica, que lo emiten los martes a las 10 de la noche, en la 2. Además, es un programa que no compite en audiencia ni con La Revuelta de Broncano, ni tampoco con El Hormiguero de Pablo Motos. Podemos identificar varias líneas de investigación contemporánea sobre cambio climático. Una de ellas está estrechamente vinculada precisamente al papel de esos medios de comunicación, de las redes sociales, de las series de televisión y programas de divulgación científica. Otros focos de atención se han puesto en estudios sobre reformas educativas y políticas curriculares climáticas, que analizan la controversia que suscitan diferentes enfoques que priman más una mirada cientifista a una mirada relativa a las problemáticas y controversias sociales. Los estudios comparados sobre modelos de implantación curricular también ponen de manifiesto que, a pesar de su presencia declarativa, que la crisis climática está en los diseños curriculares, o al menos los términos están en los diseños, su tratamiento es meramente anecdótico, voluntario y discrecional. Es decir, a capricho del profesor que quiera hacerlo. Al menos hasta el día de hoy. El principal enfoque que se ha adoptado hasta ahora parece ser que es un enfoque a nivel internacional de penetración transversal en el currículo. Aunque hay algunos autores de última generación que han empezado a hacer incluso una reivindicación atrevida y hacen una llamada a la incorporación de una asignatura que ponen como nombre las ciencias del clima. Como veis, la controversia también está servida en la arena pedagógica y en la búsqueda de espacios de formación. También se han estudiado los niveles de conexión ampliamente entre la educación formal y la no formal y su influencia diferencial en la adquisición de competencias y compromisos, mostrando efectos positivos y beneficiosos ligados a esos programas que fomentan el contacto directo con la naturaleza. El análisis de libros de texto muestra déficits y sesgos considerables en el enfoque dado al cambio climático. Otros trabajos señalan las ventajas del uso de prácticas educativas innovadoras o metodologías disruptivas, tales como el uso del teatro, el escape room o este tipo de metodologías más novedosas. También se han encontrado diferencias significativas en experimentos de educomunicación que tratan de inocular pequeñas dosis de bulos intencionadamente como especie de antídoto para que los estudiantes vayan generando respuestas, al igual que una vacuna, ante todos los discursos de bulos. El empleo de indicadores y criterios de calidad en la evaluación de actividades, recursos didácticos, programas, ecoescuelas, centros de educación ambiental, también informa positivamente de que estas prácticas son exitosas y necesarias. Los diagnósticos de niveles de alfabetización en conocimiento climático arrojan diferencias entre países que correlacionan altamente con los resultados de ciencias y matemáticas en PISA.
Recientemente se han publicado algunos estudios sobre activismo climático en jóvenes, que abordan aspectos emocionales y diagnostican los niveles de ansiedad climática con evidencia sobre el papel mediador de las redes sociales. Las huelgas climáticas, protestas estudiantiles, las campañas de contrapublicidad y arte juvenil desobediente, esas que arrojan salsa de tomate y sopa a la Gioconda o a los girasoles de Van Gogh, también son objeto de investigación, tratando de desvelar motivaciones y rasgos identitarios. La generación Greta ha dado nombre a una cohorte de jóvenes que se identifica con un determinado tipo de valores y reivindicaciones climáticas, a los que debemos de poner más atención como investigadores y educadores. Hay una línea apenas emergente y está ligada a los espacios arquitectónicos, a la adaptación bioclimática de centros educativos y todo lo que representa la reconversión de patios y zonas escolares en lo que se ha venido a llamar refugios escolares. También la formación inicial de profesores es otra línea ampliamente explorada, centrada especialmente en el análisis de sus concepciones y predisposición a usar metodologías no convencionales, especialmente con las muestras de estudiantes que tenemos en nuestras facultades. En menor medida se ha explorado la formación permanente de profesorado. Y voy acabando. Acabo con un decálogo de desafíos y una moraleja. Espero que este decálogo no parezca una carta a los Reyes Magos, considerando que estamos casi en fecha de Navidad. En primer lugar, impulsar una investigación responsable que impacte de manera directa en los contextos educativos y evidencie resultados convincentes y rigurosos, que sean útiles a la sociedad y relevantes a las personas con las que trabajamos. En segundo lugar, incrementar el impacto y la eficacia de las metodologías de intervención y explorar caminos más innovadores y disruptivos. Tenemos en nuestras manos el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas y todo este tipo de nuevas metodologías, dado que los medios tradicionales, dice la investigación, que tienen poco que hacer en este tipo de enseñanza. La experiencia que nuestro grupo tiene en un curso de gamificación en colaboración con el Centro de Profesores, no sé si hay algún representante en la sala, incluso también con una asignatura de ABP desarrollada en el máster de secundaria con el Parque de la Ciencia y el Ecoparque, es que estos son vías de exploración que merece la pena dedicarle esfuerzo y tiempo. Reorientar el rumbo de las políticas curriculares para dimensionar y clarificar los espacios y tiempos propios para los aprendizajes de una nueva generación. Elevar el alcance de la mirada, de no mirar dentro de las disciplinas, sino que debemos de compartir nuestro trabajo de una manera transdisciplinar. 5. Reivindicar un mayor estatus para la investigación climática en ciencias de la educación, para que pase a formar parte de las líneas prioritarias de agendas y planes de investigación competitivos. Como decía anteriormente, 6. Promover acciones sistemáticas de formación de profesorado inicial y en ejercicio que permita actualizar sus competencias profesionales y contemporizar con las demandas sociales. Aquí, las facultades de educación tenemos retos que han de ir más allá de actualizar la bibliografía o poner el ODS correspondiente. Me parece que los planes y reformas de los estudios que se cursan en esta facultad tienen retos importantes, incluso con la nueva reforma que tenemos servida. Acabo con el 10, implementar modelos evaluativos sostenibles. El secretario nos mostraba un icono de la acreditación de la institución, y sería uno de los ejemplos en los que está trabajando la Universidad de Granada. Debemos de hacer esfuerzos que contribuyan a que no tengamos que evaluar las cosas 10 veces, sino que si hemos hecho una evaluación ambiental podamos concurrirla e integrarla en el programa de acreditación institucional, de manera que dé frutos y reduzca también inversión económica. Implementar modelos evaluativos sostenibles sería la última propuesta. Los nuevos escenarios de PISA están orientados en esa dirección, tratando de evaluar competencias útiles y funcionales. La reforma de la PAU también
va un poco en esa dirección, y los compromisos climáticos de los programas de nuestras asignaturas curriculares en nuestras facultades también deben de ser congruentes con una evaluación auténtica que aborde estas problemáticas. Concluimos con una moraleja del un amigo y colega profesor Marcén, también aragonés y paisano de Calasán, que en su Ecorrelatos inacabados, sin fecha de caducidad, nos dice algo así como que al planeta le somos indiferentes como especie. Vamos, en términos vulgares, que le importamos un pepino, que somos nosotros quienes debemos escribir la historia recomendando dejar el pesimismo para los buenos tiempos. Entre tanto, colegas, tratemos de vivir con la esperanza de que algún día la educación climática sea innecesaria por haber cumplido sus objetivos bajo el amparo de la investigación educativa rigurosa y comprometida con el cambio socioambiental. Muchas gracias.